Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a realizar esta pieza gráfica de viaje, así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a archivo y crear un nuevo documento de una manera muy sencilla. Me voy a la parte de acá donde dice detalle de ajustes preestablecidos y voy a poner agencia de viaje, ¿ok? Agencia de viaje. Y voy a utilizar una medida de 1200 por 1200 píxeles, una resolución de 72, un modo de color RGB y esto es lo más importante, perfil de color sRGB, etcétera. Ok, le voy a dar en crear. Listo, una vez que tengo esto y aquí está donde dice agencia de viaje, voy a colocar cada elemento que es muy importante dentro de esta pieza gráfica. Ahora voy a ir a archivo y voy a incrustar. Aquí en descargas voy a encontrar todos los materiales, además en la cajita de comentarios vas a poder encontrar mi Instagram, contactos y también todos los archivos más el editable. Ok, voy a poner esta imagen, ok, aquí todo está en JPG, le voy a dar en colocar y una manera muy sencilla. Por ejemplo, voy a poner un color uniforme, aquí de este tono. Voy a bajarlo para que sea mi base para yo ver toda la imagen. ¿Cómo yo podría quitar el fondo de una manera rápida? Me voy a dirigir a Google. En Google voy a encontrar esta página, removeg.bg. Voy a cargar la imagen en materiales. Aquí, esta es la imagen que yo deseo cargar. Voy a darle en abrir. Y ya tengo la imagen totalmente calada. Voy a descargarlo. Aquí lo tengo y aquí está. Entonces me dirijo a Photoshop, archivo, colocar elemento incrustado. Descarga, aquí está y ya lo tengo. ¿Cómo yo puedo quitar el fondo de manera sencilla? De esa forma, o también podría utilizar la varita mágica. Quiero que entiendan, nosotros como diseñadores podemos utilizar diversas aplicaciones para poder tener un excelente resultado. Luego de eso me dirijo a archivo, voy a colocar otro elemento incrustado. En este caso la base. En esta base voy a tratar de incluir esta parte de acá, ¿ok? Voy a herramientas, selección de objetos y voy a seleccionar así, de manera directa, a ver qué es lo que sucede si me selecciona la imagen. Listo. Podemos ver ciertos detalles como por ejemplo que no han seleccionado, pero entonces tengamos algo muy sincero y directo. Vamos acá, voy a cargar la imagen y esto te va a servir totalmente, ojo, siempre y cuando para superficies totalmente planas, ¿ok? Voy a descargarlo y listo. Aquí está y lo voy a jalar a Photoshop y lo suelto acá. Listo, ok. Y te preguntarás por qué no quitas el fondo con alguna herramienta de acá. Porque ya imagino que en los diversos tutoriales que te he enseñado ya aprendiste y te voy a enseñar otra forma de hacerlo. Al final de cuentas tienes que tener un resultado excelente. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto también. Y voy a quedarme con los PNGs, ¿ok? Esto de acá, voy a agrandarlo, control T. Y voy a empezar a agrandarlo ahí, ¿ok? Lo voy a dejar ahí. Y esta misma imagen lo voy a subir acá, listo. Control T y lo convierto mucho más pequeño. Ahí está. Le voy a dar check. Y ahí ya tengo mi base. Hasta el momento, si quiero centrar, control A. Y voy a darle clic, ya está centrado. Control D para deseleccionar, igual en el fondo de acá. Control A y check. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Genial, muchachos. Entonces pasamos acá. Aquí otro elemento falta. Vamos a colocar el cielo. ¿Ok? Entonces nos dirigimos a archivo, colocar elementos incrustados. Y aquí está el cielo. ¿Ok? De una manera rápida vamos a colocar esto aquí. Esto lo vamos a poner hacia acá y ya está. Pero antes de ello tenemos que ver esto. Vamos a separar todo en carpeta, agruparlo. Acá vamos a poner carpeta 1 y acá vamos a poner personaje. El orden es fundamental dentro de todas las piezas de las piezas gráficas que uno realiza. Acá voy a poner base. Esto lo voy a subir y ya está. Y acá lo voy a poner fondo y el fondo va a ir agrupado con otro, ok. Voy a poner acá fondo
y check, ok. Esta misma imagen lo voy a subir y ahí está. Tengo el fondo, el personaje y la base, ok. Hasta el momento estamos bien, listo. Ahora, ¿qué elemento podría colocar yo? Voy a darle una pequeña sombra a esta imagen aquí, en todo esto. Me voy a dirigir clip aquí, me va a dirigir a personaje. Voy a duplicar con control J. Ahí está, ok. Esa misma imagen lo voy a convertir todo a negro. Control U y le voy a dar luminosidad completa, ok. Y le voy a dar ok. Ahora esta misma copia, dice mesa de trabajo copia, lo voy a bajar aquí dentro de la misma carpeta. Ya lo tengo y empiezo a bajarlo lentamente. Ahí está. Y se me va a ir generando una pequeña sombra. Esta sombra ahorita te voy a enseñar cómo poder eliminarla. Me dirijo a filtro, desenfocar gaussiano. Ok. Aquí yo voy a poder jugar con el radio, muchachos. Ahí está. Ahí, por ejemplo, ahí está, me parece excelente. Un 7 le voy a dar y le voy a dar en OK. Luego de eso, ¿cómo yo puedo borrar estas sombras que sobresalen? Siempre y cuando tu objeto no esté como inteligente, vas a dar clic izquierdo y rasterizar capa. ¿Ok? Al momento de rasterizar capa te vas a dirigir a herramienta borrador y en herramienta borrador vas a poder eliminar esas partes que no desees. De manera muy sencilla. Ahí está. Ok, ahí está. Y solo te vas a quedar con la parte de acá. Ahí está. Listo. Ya tienes una sombra. Y si quieres tratar de jugar con la opacidad, voy a hacer un poco con la opacidad. Ahí está. Y listo. Ok. Ahora voy a colocar el elemento de acá, que es muy pero muy importante. El avión. Entonces voy a archivo, abrir. Y aquí tengo el avión y el avión lo tengo en un archivo Photoshop. Voy a darle en abrir. Ok, y aquí tengo el avión. Todo este avión te va a aparecer en una carpeta general. Y en esa carpeta general lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y control E. Nada más, ok. Y vas a jalar la imagen totalmente así. Esta imagen, si quieres jalarla, simplemente jalas y pones en agencia de viaje y lo sueltas aquí, ok. Control T. Herramienta zoom hacia atrás, control T y de una manera sencilla puedes tener, aquí está el avión. Un tip que casi nadie conoce: cuando tu elemento está así hacia el fondo, vas a ir a la parte de acá donde dice herramienta zoom y le vas a dar en ajustar pantalla. Ahí está, ok, listo. Esta misma herramienta de acá está, voy a crear una nueva carpeta. En esa nueva carpeta voy a incluir esto. Acá voy a poner avión y enter, ok. Entonces acá voy a dar control T y listo, ahí lo voy a dejar. Por el momento ahí lo voy a dejar y check. Y te preguntarás, ¿cómo yo lo puedo cambiar de color si está en un verde? Otro tic muy importante, así que mucha atención. En esta carpeta llamada avión yo voy a incluir control U. Al incluir el control U voy a jugar con esto, tonalidades. Voy a tratar de jugar con los tonos. Miren, yo puedo cambiarle a cualquier color. Ahí está. Yo lo voy a dejar en el verde y le voy a dar OK. Listo, ya sabes ese tip, que te quede muy grabado. Voy a tratar de incrementar esto. Ahí. Y le voy a dar check. Hasta el momento estamos bien, muchachos. Luego de eso voy a tratar de incluir el mar, como podemos observar, el mar. Entonces voy a archivo, colocar elemento incrustado y aquí tengo el mar y le voy a dar en colocar. Ojo que lo que demora más que nada en todo esto es el tema de la búsqueda de imágenes, plantearte la idea, ok. Pero veamos algo, el mar debe estar junto al fondo del cielo. Entonces control C, lo elimino de avión, me dirijo a fondo y acá control V, ok. Aquí lo tengo y esto debe estar encima. Listo. Ahora estas imágenes tengo que poder combinarlas. Control T primero para incrementar las olas del mar. Ahí, en ese lado. Y esta imagen tengo que eliminar, o sea, toda esa base. Pero antes de eliminar tengo que dar clic izquierdo, rasterizar capa. Me dirijo a la parte de herramienta borrador. En herramienta borrador voy a agarrar pinceles generales, difuso.
Ok, difuso, y tratas de jugar con el tamaño. Veamos. Ok, voy a tratar de eliminar esto. Se nota el fondo de acá. Voy a incrementar esto un poco más para ver cómo se acopla. Y listo. A ver, veamos. Voy a subir esto un poquito. Ahí está. Voy a eliminar toda esta parte. Ok, voy a eliminar toda esa parte. Aquí está bien. Ahí está. Se está acoplando la imagen con el mar. Ahí está. Ok. Siempre tiene que quedar como esa transparencia entre dos imágenes, pero no de manera recta, muchachos. Ok. Mucha atención con eso. Una vez que tenga eso, voy a tratar de incluir esto un poquito más aquí. Ok. Ahí está. Listo. Ok. Luego sigamos colocando los demás elementos. Veamos qué otros elementos está. Las nubes. Por ejemplo, las nubes juegan un elemento muy importante. Y también tenemos que tener en cuenta la opacidad del mar. La opacidad le voy a dar a un 28. Trato de bajarlo un poco. Ahí está. O lo dejo de manera sencilla ahí. Voy a ir acá a mi carpeta de descargas. Y las nubes los vas a encontrar en Illustrator. ¿Ok? Vas a dar doble clic. Esperemos un momento que cargue. El programa es así. Es la combinación de Photoshop e Illustrator, muchachos. Si te está gustando este video, no te olvides compartir y darle un super like. Así que sigamos. Esperemos un par de momentos, muchachos. Esto siempre demora en cargar ya que los elementos son muy amplios. Y listo. Ya tenemos cada uno de esos elementos. No se asusten. Este programa es otro mundo, es verdad. Pero lo que queremos son estos pequeños detalles. ¿Ok? Yo voy a cerrar todo esto. Voy a minimizarlo o lo voy a cerrar acá. Y lo único que quiero es capas. En capas yo voy a seleccionar esta imagen de acá. ¿Ok? Y así como yo selecciono esta imagen, lo voy a jalar a Photoshop. Ok, la voy a jalar a Photoshop. Y al momento de jalar en Photoshop, selecciono toda esta imagen, lo jalo a Photoshop y lo suelto acá. Ok, esperemos un momento que cargue la imagen. Ok, voy a darle check. Aquí tengo la imagen, control T. Y voy a agrandar. Voy a agrandar ahí, a este tamaño. Ok. Y le voy a dar check acá, sin ningún tipo de problema. Pero, ¿por qué me aparece ese contorno negro? Simplemente vamos a jugar ahorita con los modos de fusión, que va a ser trama. Ok. Aquí está. Trama es el modo de fusión donde vas a encontrar partes oscuras y te las volverá blancas. Sigamos, yo quiero el de acá, el general. Voy a eliminar esto, suprimir, el de acá también, para no tener ningún problema al momento de seleccionar. Voy a seleccionar toda esta imagen. Ok. O a ver, veamos qué otra imagen podría seleccionar, pero que esté de manera sencilla. Por ejemplo, acá en Photoshop ya tenemos una imagen seleccionada, que es del mismo lugar donde hemos descargado. Así que voy a jalarlo. Y miren, muchachos, acá lo voy a poner. Y ahí está. Y también está en trama, ojo, porque si está en normal, está tal cual con su fondo negro. Lo puedo poner en trama. Y listo, ahí está. Ahí está. Control A y lo centro. Ok, de una manera muy sencilla, muchachos. Ok, sigamos. ¿Qué otros elementos faltan dentro de esta composición? Hay otros elementos como por ejemplo las fotos, el resplandor, etcétera, muchachos. Ok, pero hay que tratar de bajar, por ejemplo, la opacidad aquí, hay que bajar un 80. Ok, ahí está, y acá también hay que bajar la opacidad un poco. Ahí. Ok, luego de eso voy a tratar de colocar ciertos elementos que ya los tengo en la parte de acá, muchachos. Ya, elementos totalmente distintos. ¿Dónde puedo encontrar estos elementos? Te voy a dejar en la carpeta de descargas aquí. Vamos a abrirlo. En esta carpeta de descargas vas a poder encontrar los elementos. ¿Ok?
Yo no los voy a jalar de nuevo de aquí porque ya los tengo totalmente dentro del programa. Lo único que tienes que hacer es seleccionar, desagrupar y poder seleccionar uno. Desagrupar de nuevo y poder seleccionar un elemento. Este mismo elemento que lo tienes acá, lo vas acá a Photoshop, lo jalas y lo pegas de manera sencilla, ¿ok? No te olvides de inclinarlo y luego duplicar la imagen, ¿ok? Ahora, luego de eso voy a jalar estos 4 elementos. Entonces, un momento, acá está, 1, 2, 3 y 4. Estos 4 elementos yo los voy a jalar a mi agencia de viajes y lo voy a poner acá. Ahí está, miren, ahí está. Y los voy a incluir todos en una nueva capa, en una nueva carpeta general. Y en esa carpeta general, lo voy a poner ahí, ahí está. Y acá también falta incluir, esto voy a ponerla en una carpeta general llamada nubes. Y listo, ¿no? Estamos totalmente ordenados, todas estas capas. Y ok, luego en estas mismas carpetas, ¿qué es lo que voy a colocar? Cada una de las fotografías. Esto lo subimos un poco más aquí. Ok, ahí. Cada una de las fotografías. Entonces yo, como ya tengo seleccionadas las fotografías acá, eso sí, en la carpeta general no tengo las fotografías, muchachos, porque se me extraviaron. Pero simple, no te hagas tanto problema. Descarga cada fotografía que quieres y simplemente lo pones. Yo voy a jalar aquí y lo voy a poner hacia aquí. Trato de acomodarlo y esta misma carpeta donde dice aviones la voy a bajar. Ok, veamos esta en qué carpeta está. Y esta de acá la voy a bajar hacia aquí. Y ahí está, incluido, o puedo tratar de bajarla ahí. Ahí está, cada elemento está incluido en su fondo. Si queremos tratar de editar, pues movemos uno hacia aquí, esto está aquí, y si me aparece esta parte, ¿cómo elimino? Herramienta, borrador, seleccionamos todo y empezamos a eliminar. Ahí está. Ok, empezamos a eliminar de manera muy sencilla. Ahora, los resplandores. ¿Dónde puedo obtener los resplandores? Ahora te voy a explicar. Vas a la carpeta de materiales. Los resplandores sí lo vamos a poner, muchachos. Ok. Ok. Los resplandores sí lo vamos a poner. Aquí están cada uno de los resplandores. Yo, por ejemplo, voy a elegir este. Lo mismo. Seleccionas, lo jalas hacia Photoshop y lo sueltas acá. Pero ¿qué es lo que voy a encontrar acá? Acá lo que vas a encontrar es que también estará en color oscuro. Así que herramienta zoom. Te acercas aquí amablemente. Aquí. Y esta misma capa lo pones por encima de todos. Ojo, siempre y cuando vas a trabajar con demasiadas capas, tu orden tiene que ser muy específico. Ok. Voy a tratar de agrandar con control T. Ahí está. Y ahora, ¿qué sigue? Te preguntarás. Pues vas a forma y trama. Y en trama vas a incrementar un poco más el tamaño. Ahí está. ¿Ves? De manera muy sencilla. Ahora herramienta zoom y ajustar pantalla. Y sin darnos cuenta, la pieza gráfica ya se está terminando. Y falta colocar otro elemento acá, que es otra nube. Entonces, como ya te dije dónde obtener las nubes, que puedes elegir cualquiera de ellas, yo ya tengo una seleccionada en la parte de acá y voy a jalarla. Esta misma nube de acá la voy a jalar hacia acá. Ok, lo voy a jalar hacia acá, control T, y lo voy a incrementar el tamaño. Y ahí lo voy a poner y check. Ok, ahí. Esto lo voy a poner más acá. Voy a tratar de incrementar el tamaño de esto. Ahí está. Ahí está. O podemos tratar de jugar un poco con esto. Ahora vamos a dar un poco de color a cada uno de los elementos, muchachos. Por ejemplo, este voy a darle control U. Y voy a aumentar un poco la saturación. Igual al cielo. No se olviden, siempre es bueno. En lo particular tengo un estilo muy saturado de ciertas imágenes que me llaman mucho la atención. Ahí está. Igual esta. Control U. Y subo un poco la saturación. Ok. Estoy variando al diseño anterior también porque
Me ha gustado este tipo de estilo y ya está. Igual a la imagen de acá, muchachos. Control U y le vamos a dar un poco más de vida. Ahí está. Ahora, ¿cómo llego a colocar cada uno de los textos? ¿Cómo puedo llegar a colocar cada uno de los textos? Vas acá y de manera sencilla. Está en un Montserrat Bold Italic, entonces voy a poner acá Explora. ¿Ok? Control T y voy a agrandar. Ahí lo tengo, ¿ok? Un dato muy curioso, por ejemplo, yo tengo aquí una pequeña sombra dentro de este texto. Voy a dar clic al texto para que me señale esta capa, ¿ok? Clic izquierdo. Voy a dirigirme a copiar estilos de capas. Al copiar estilos de capas voy a poder aquí poner ese mismo estilo. Clic izquierdo, pegar estilo de capa. Y ahí está, de manera muy sencilla, muchachos, podemos obtener esto. ¿Ok? ¿Y por qué marco la sombra? Para ver el pequeño, como está la parte blanca, las nubes, para poder diferenciar ciertos elementos de otros. ¿Ok? Veamos, ya estamos por terminar y en la parte de acá que puedo poner, simple, ¿no? La fuente de LED es Billion Dreams y lo único que tienes que hacer es seleccionar y copiarlo acá. Y ahí lo tienes, o sea, de una manera muy sencilla, muchachos. Ok, una vez que tú tengas todas tus capas, ya lo hayas ordenado a la manera que más te agrade, vas a seleccionar todo. Ok, todo. Ok, imaginemos que todo lo voy a seleccionar en una sola carpeta. Una carpeta general que es esta. Voy a duplicar con control J. Ok, y esa misma carpeta de copia lo voy a dar control E para que sea una imagen. Apenas sea una imagen esto, voy a ir a filtro, cámara RAW. En filtro cámara RAW voy a poder encontrar un tipo de edición igual que una fotografía. ¿Ok? Me dijo acá, bienvenida a cámara RAW, empezar. Recién me he instalado el programa, muchachos, he cambiado de versión. Y puedo dar una temperatura cálida con una temperatura fría. Yo lo voy a dejar en una temperatura totalmente fría, pero ya depende mucho de ustedes qué tipo de temperatura desees. ¿Ok? Imagina que yo lo voy a tratar de jugar con estos elementos así. Tratas de jugar un poco con la matiz y déjame en los comentarios si quieres un tutorial de cámara RAW para poder explicarte detalladamente. Trata de utilizar ciertos elementos. Yo le voy a dar tal cual. Le voy a dejar en aceptar. Y el color cambia. Esta es mi imagen normal y esta es la original, ¿ok? Original con todos sus elementos. Y nada, muchachos, espero que te haya gustado este tutorial. No te olvides suscribirte y dejar un súper comentario para poder seguir subiendo contenido. Nos vemos.